En 1492 no hay judíos en España, no existe. Hay discusión también, otra de las grandes discusiones entre los investigadores es cuántos judíos fueron expulsados, salieron en la expulsión, porque en la expulsión los judíos tenían la alternativa, o salir o convertirse. Muy bien, entonces no es que todos los judíos optaron por salir al exilio. Al principio la tendencia en la investigación es cada vez dar un número inferior al número de judíos que salieron de España en 1492. Al principio las investigaciones hablaban de algunos cientos de miles y hoy en día se hablan de algunas decenas de miles judíos que salieron de España. Obviamente que en la medida que se reduce la opinión de los judíos que salieron de España, se amplía el número de los judíos que decidieron adoptar el cristianismo y se quedaron en la península ibérica. Disculpa una pregunta, ¿son los mismos criptojudíos? ¿Perdona? ¿Los mismos criptojudíos? Sí, ok. Te agradezco tu pregunta porque ahorita voy a hablar del tema. Este grupo tiene muchos nombres, ¿ok? Criptojudíos, yo mencioné conversos, cristianos nuevos. Entonces, apenas termine la reseña histórica, quiero hacer un poco de orden en el uso de las distintas terminologías, porque no son todos sinónimos, sino que cada uno de estos términos tiene alguna implicación y vale la pena que pensemos y consideremos cuál es el término más adecuado, los términos más adecuados para utilizar cuando nos referimos a este tema. En el 1492 son expulsión de judíos aún los conversos. Ok, no, los conversos podían quedarse, los conversos ya eran cristianos nuevos. Pero la y tenían derecho. los venía persiguiendo. Ok, la Inquisición los venía persiguiendo a aquellos que eran sospechosos de seguir conservando costumbres criptojudías, es decir, y hay también, es un tema en debate en los investigadores, que dicen, ok, no, la Inquisición en realidad los perseguía a todos y quería solamente seguir segregando a grupos de conversos, pero al menos en teoría, la Inquisición no perseguía a todos los cristianos nuevos, la Inquisición perseguía las prácticas heréticas. ¿Okay? Que las prácticas heréticas en un principio era el criptojudaísmo y luego cualquier práctica herética estaba bajo la jurisdicción de la Inquisición. Es decir, que en 1492 los que salieron, puede que haya algunos conversos que hayan aprovechado para irse y retomar el judaísmo, aunque no fue un fenómeno en este año particularmente grande. Los que salieron en 1492 fueron los judíos que no estuvieron dispuestos a adoptar el cristianismo y estuvieron dispuestos a renunciar, y les recuerdo lo que mencioné al principio, de un arraigo supremamente profundo a la península ibérica, a toda su vida, a su familia y sus posesiones, en una época que los viajes no eran como hoy en día montarse en un avión y irse, sino peligro inminente en el viaje mismo, con un futuro totalmente incierto, a dónde se van, qué van a hacer después de ya tener una vida totalmente clara y arraigada. Aquellos que de todas maneras no estuvieron dispuestos a adoptar el cristianismo tomaron este riesgo y abandonaron la península y se fueron. ¿Okay? En 1492, y esto es otro tema también importante, un número muy significativo de los judíos que salieron de España se fueron a Portugal. ¿Okay? Y la razón es clara, geográficamente es cerca, culturalmente es conocido, es cercano, el idioma no es significativamente distinto. Entonces, un número muy elevado de la gente que salió de España, de los judíos que salieron de España, se fueron a Portugal. Ahora en un momento vamos a ver por qué este dato es muy importante. Otros, hubo un movimiento muy significativo también al Imperio Otomano, que en ese entonces, en esa época, era un territorio supremamente vasto. También ahí muchos judíos fueron absorbidos y crearon sus comunidades muy florecientes. ¿Okay? Y otros lugares, también a Italia se fueron algunos, pero fueron los principales lugares de las inmigraciones más amplias. Ya ves, ok. Los judíos se fueron a Portugal, muchos judíos se fueron a Portugal. Portugal en este siglo era un país supremamente pequeño, no solo a nivel territorial, sino también a nivel demográfico.
y se estima que los judíos llegaron a convertirse en un 10% de la población general de Portugal después de la llegada de estos exiliados de España. No solamente que llegaron a ser un número muy significativo a nivel demográfico, sino que entre estos judíos llegaron personas muy hábiles, sobre todo en el campo del comercio, que llegaron a ocupar una función muy central en la economía de Portugal. Pero resulta que pocos años después querían hacer un matrimonio, la corona española con la corona de Portugal, y uno de los requisitos para cerrar el trato que impusieron los españoles es que tenían que expulsar a sus judíos. Ahora, Portugal estaba en un dilema. Por un lado, era muy importante para ellos poder hacer este acuerdo, este matrimonio, obviamente no un matrimonio romántico, sino político, con España, pero por el otro lado, sencillamente no se podían permitir que se fueran en masa los judíos que habían llegado a Portugal, porque entonces la economía local se hubiera ido completamente a la borda. Entonces, tomaron una medida, quizás llamémosla intermedia, pero no, definitivamente no es una medida intermedia. Declararon la expulsión de los judíos en 1497, pero de facto no los dejaron irse. No les permitieron irse, los centraron en una plaza, hicieron una conversión masiva a todos y no los dejaron irse. Entonces, muy poquitos, cifras supremamente pequeñas de judíos pudieron salir de Portugal realmente en 1497. Y entonces es en Portugal donde vamos a encontrar quizás el fenómeno más importante, más interesante de toda esta temática que estamos viendo. Por lo general siempre lo relacionamos con España, pero Portugal juega un papel quizás más importante en este tema. Ahora, no solamente que no se les permitió salir y que se hizo una conversión forzosa general, a diferencia de 1391, que fue una conversión parcial, no, aquí todos se los convirtieron en cristianismos y quedó prohibido ser judíos. Pero no instituyeron la Inquisición, es decir, la Inquisición en Portugal surgió solamente en 1536, es decir, que estos cristianos nuevos en Portugal siguieron viviendo en sus mismas casas, no hubo ningún cambio social, ningún cambio, digamos, laboral, seguían en su mismo lugar, rodeados de la misma gente, ¿okay? Y no tenían el ojo de la Inquisición, a diferencia de España, en el momento de la supuesta expulsión. Y por estas características, en Portugal, quizás más que en España, se dio la infraestructura, se dieron la oportunidad para generar comunidades criptojudías de forma mucho más factible que lo que sucedió en España. Y en Portugal, en efecto, tuvieron muchos años, era prohibido ser judío, pero no tenían a la Inquisición que los perseguía. Y luego vamos a ver cómo en siglos posteriores las manifestaciones de personas que seguían conservando su identidad judía eran justamente estas personas que procedían de Portugal mucho más que aquellos que se quedaron en España. Ok. Otro punto supremamente importante. 1580, que a propósito luego vamos a ver, es también el año que se instituyó la Inquisición en las colonias en América. Y hasta 1640 se unieron las coronas de España y de Portugal. Esta unión tuvo un efecto inmediato y supremamente claro, sobre todo en los movimientos migratorios y comerciales principalmente de esta gente. Es decir, Portugal ocupó un lugar muy importante en la economía de la época y su función en el desarrollo de la época del mercantilismo
fue muy central, y tras la unión de las dos coronas, comerciantes portugueses que en su inmensa mayoría eran cristianos nuevos, de pronto generaron redes comerciales internacionales y empezaron a moverse volvieron a territorio español, y hubo un gran movimiento también en las distintas colonias españolas y también más allá de las fronteras de Portugal y España. Pero entonces esta unión, a partir de 1580 vemos que los portugueses cristianos nuevos los empezamos a encontrar en España y también en lo que vamos a ver pronto aquí en las colonias americanas.